En julio de 2019, la policía de un pequeño pueblo estadounidense descubrió 2 cadáveres, el de una mujer de 60 años y el de su hija de 40, tendidos uno junto al otro en el suelo de la cocina. Cerca había una botella de licor vacía, un cuchillo manchado de sangre y una nota de suicidio. La autopsia reveló restos de secreciones genitales en sus labios. ¿Qué hacían esa noche? La familia Harris vivía en un suburbio de Bloomfield, Indiana. Su casa en la calle Greenwood tenía 2 pisos, con un césped bien cuidado y un porche de madera. Los vecinos la describían como una familia tranquila y modesta. El cabeza de familia era Charles Harris, electricista de una fábrica local, quien falleció varios años antes en un accidente de coche. Tras su muerte, su esposa, Mary Harris, y su única hija, Linda, vivieron en la casa. Mary Harris tenía 60 años al momento de la tragedia. Había trabajado en la oficina de correos de la ciudad la mayor parte de su vida, forjándose una sólida reputación como empleada confiable. Los vecinos la describieron como una mujer tranquila pero reservada. Tras la muerte de su esposo, se volvió aún más retraída. Rara vez interactuaba con sus vecinos y participaba virtualmente en la vida pública de la ciudad. Al momento de su muerte, Linda Harris era una mujer divorciada de 40 años. Trabajaba como enfermera en una clínica municipal. Tenía 2 hijos, un hijo y una hija adolescentes. Tras el divorcio, los niños vivían una parte con ella y otra con su exmarido. Según sus colegas, Linda era una empleada responsable y concienzuda, poco propensa a escándalos ni enfrentamientos. Los vecinos afirmaban que la relación entre Mary y Linda siempre había sido cercana, pero nadie notó nada sospechoso o inusual en su comportamiento. Tras el divorcio de Linda, empezaron a pasar más tiempo juntas. Hacían la compra juntas, organizaban celebraciones familiares juntas y visitaban juntas el cementerio de Charles Harris. Según los amigos de Linda, Mary empezó a preocuparse cada vez más por su hija. La llamaba constantemente, preguntaba por sus actividades y a veces la obligaba a estar con ella. Al principio, esto se explicaba por la soledad, la muerte de su esposo, el crecimiento de sus nietos y las escasas visitas de familiares. Nadie veía nada inusual en esto. Unos 2 años antes de la tragedia, Mary se había sometido a una cirugía de corazón. Tras recibir el alta, dependía de Linda. Le llevaba comida, limpiaba la casa y la ayudaba con el papeleo. Poco a poco, madre e hija desarrollaron una rutina especial. Cenaban juntas todas las noches y a menudo pasaban la noche en la misma casa. Los amigos de Linda decían que sentía lástima por su madre y que se sentía obligada a pasar más tiempo con ella después de su enfermedad. Los psiquiatras que posteriormente examinaron el caso señalaron un punto clave. Tras la operación, Mary empezó a temerle a la muerte. En conversaciones con vecinos y familiares, solía decir que la vida es demasiado corta, que nunca experimenté tantas cosas y que la vejez te priva de todo lo que te hace feliz. En aquel momento, estas palabras parecían las típicas quejas de una mujer solitaria. Un familiar que prefirió permanecer en el anonimato mencionó durante el interrogatorio que 1 año antes de la tragedia, Linda empezó a ver a sus amigos con menos frecuencia y casi dejó de salir con alguien. Pasaba todo su tiempo libre con su madre. Respondía con evasivas a las preguntas de sus conocidos, diciendo que es difícil para mamá estar sola y que no hay tiempo para la vida personal ahora mismo. Los informes policiales incluyen una conversación con una vecina del otro lado de la calle. Esta afirmó haber visto a veces a madre e hija sentadas en la terraza a altas horas de la noche con vino, charlando y riendo, y luego a Linda pasando la noche con su madre. Nadie le prestó atención. En un pueblo pequeño, los hijos adultos solían cuidar de sus padres ancianos. El momento clave fue que, a finales de 2018, Linda se mudó definitivamente con su madre, tras vender su apartamento. La explicación oficial fue que era para ahorrar dinero y que fuera más cómodo para los niños.
quienes podrían dormir con su abuela y su padre, pero fue después de la mudanza que comenzó la cadena de acontecimientos que condujo a la tragedia. La investigación estableció posteriormente que, a principios de 2019, Mary comenzó a mostrar celos excesivos hacia las interacciones de Linda con otras personas. Cuando se reunía con colegas o hablaba por teléfono, su madre se irritaba y acusaba a su hija de no tener suficiente familia. Los vecinos oyeron las discusiones, pero nadie intervino. Varios meses antes de la tragedia, Mary les dijo a sus amigos que no podía imaginar la vida sin Linda y que nadie podría separarlas. Estas palabras serían clave durante la investigación, cuando los expertos analizaron el estado psicológico de la mujer. A mediados de 2019, la familia Harris aparentemente llevaba una vida normal: trabajo, escuela para los niños y visitas ocasionales de familiares. Pero dentro de la casa de la calle Greenwood, la tensión aumentaba gradualmente, sin que nadie del exterior la notara. Después de que Linda se mudara con su madre, su vida inicialmente no se diferenciaba mucho de la rutina familiar habitual. Linda seguía trabajando en la clínica, los niños venían los fines de semana y Mary se encargaba de la casa y el jardín. Pero después de unas semanas, los vecinos empezaron a notar que Mary y Linda casi siempre estaban juntas. Iban juntas a la tienda, al correo e incluso al consultorio del médico. Linda prácticamente nunca pasaba tiempo sin su madre. Posteriormente, la policía recabó las declaraciones de varios conocidos de la familia. Todos afirmaron que Mary se volvió cada vez más obsesiva. Llamaba a Linda al trabajo y le exigía que volviera a casa inmediatamente después de su turno. Al principio, Linda se opuso, pero finalmente dejó de hacerlo. Le resultaba más fácil obedecer que explicar el extraño comportamiento de su madre a sus compañeros. El diario de Linda, encontrado después de la tragedia, contenía una entrada de febrero de 2019. Mamá a veces dice cosas que me asustan. Dice que soy la única persona cercana a ella, que siempre deberíamos estar juntas. Al principio pensé que era porque se sentía sola, pero a veces me mira como si esperara algo más de mí. En la primavera de 2019, Mary empezó a hablar de la muerte con más frecuencia. Un vecino recordó que dijo varias veces: si muero, Linda se quedará sola. No quiero irme sin experimentar todo lo que siempre he deseado. Estas declaraciones no despertaron sospechas en aquel momento. Según sus compañeros, fue durante este periodo que Linda se volvió irritable y retraída. Si bien antes podía ir a un café con ellos después del trabajo, ahora casi siempre se negaba, alegando las preocupaciones de su madre. En varias ocasiones, Linda declaró directamente que es difícil para mamá estar sola y que estaba preocupada por su salud. La investigación posterior estableció que fue en primavera cuando comenzaron las primeras discusiones serias entre Linda y su madre. La causa fueron los celos excesivos de Mary. Acusó a su hija de pasar demasiado tiempo con sus hijos y su exmarido. En mayo, los vecinos oyeron gritos provenientes de la casa de los Harris, pero nadie sabía exactamente qué estaba sucediendo. La psicóloga que participó en la evaluación observó que Mary estaba desarrollando una dependencia patológica hacia su hija. No solo deseaba atención constante, sino que también comenzó a considerar a Linda como una propiedad. Cualquier intento de Linda de pasar tiempo con alguien más provocaba una reacción violenta en su madre. En junio de 2019, Linda dejó su trabajo en la clínica y aceptó un puesto en un centro médico privado con un horario más flexible. Según sus compañeros, lo justificó alegando la necesidad de pasar más tiempo en casa. En realidad, Mary prácticamente lo exigió. Dijo que no se sentía bien y necesitaba ayuda. Para entonces, Linda había dejado de ver a sus amigos. Su familia la veía cada vez menos. En conversaciones, mencionaba que es difícil para mamá estar sola y que necesita estar cerca.
Una de sus amigas, durante un interrogatorio, dijo que a veces intentaba convencer a Linda de que saliera de casa, pero ella se negaba, alegando a su madre. Los registros policiales incluyen una llamada a un servicio de salud mental realizada desde el teléfono de Linda 2 semanas antes de la tragedia. Dijo que su madre no la dejaba respirar, que se había vuelto demasiado dependiente y que no sabía qué hacer. El consejero le recomendó consultar con un terapeuta, pero Linda no tuvo tiempo. A finales de junio, la relación entre madre e hija se había vuelto tensa. Linda les había dicho repetidamente a los vecinos que necesitaba un poco de libertad, pero no sabía cómo decírselo a su madre. La propia Mary, en conversaciones con un vecino, dijo que no dejaría que nadie las separara y que Linda era solo suya. Los expertos que examinaron el caso tras la tragedia señalaron que fue durante este periodo que el estado emocional de Mary comenzó a deteriorarse rápidamente. Se volvió irascible, llorosa y celosa. Las discusiones eran casi diarias e incluso los vecinos empezaron a acostumbrarse. En las semanas previas a la tragedia, Linda le dijo varias veces a su amiga que se sentía atrapada, pero nadie esperaba que la situación llegara a tal extremo. Julio de 2019 marcó un punto de inflexión en la historia de la familia Harris. Tras varios meses de tensión, madre e hija comenzaron a experimentar lo que los investigadores posteriormente llamarían una escalada psicológica. Hasta ese momento, los conflictos se habían limitado a discusiones y celos, pero gradualmente fueron adquiriendo un tono más sombrío. Del testimonio de una vecina de la casa de enfrente, al principio estaban callados, luego empezaron a discutir con frecuencia. Por las noches se oían gritos. A veces, la madre salía corriendo, gritaba algo y luego volvía. Se sentía que algo muy privado estaba sucediendo, pero nadie sabía qué era. Los informes policiales documentan las primeras señales de agresión por parte de Mary. A mediados de julio, Linda contactó a un abogado conocido para pedirle consejos sobre una mudanza temporal. Dijo que su madre se comportaba de forma extraña, la acosaba y que necesitaba un tiempo a solas. Pero, según el abogado, Linda dudó en tomar medidas concretas, alegando las enfermedades de su madre y los sentimientos de culpa hacia ella. Un análisis de los diarios de Mary, encontrados después de la tragedia, reveló que durante este periodo comenzó a experimentar pensamientos obsesivos sobre que Linda la traicionaría o se iría para siempre. Las anotaciones se volvieron cada vez más emotivas. No tiene derecho a dejarme. Soy la única persona que la ama de verdad. Si se va, no sobreviviré. Los psiquiatras que participaron en la investigación observaron que Mary podría haber desarrollado síntomas de trastorno límite de la personalidad, cambios bruscos de humor, miedo a la soledad y pensamientos obsesivos. Sin embargo, durante su vida, nunca buscó ayuda psiquiátrica ni estuvo registrada con un profesional de la salud mental. A finales de julio, ocurrió un incidente que posteriormente se consideraría crucial. Según los vecinos, Linda intentó ir a casa de una amiga por unos días. Mary armó un escándalo, gritando en la calle, exigiéndole que se quedara. Linda finalmente se fue, pero regresó al día siguiente, explicando que no podía dejar sola a mi madre. A partir de ese momento, como revelaron los acontecimientos posteriores, Mary comenzó a comportarse de forma aún más errática. Los registros policiales incluyen una sola llamada de un residente desconocido de la zona. Informó que algo andaba mal en la casa de los Harris, que una mujer gritaba como si la estuvieran matando. Llegó una patrulla, pero Linda abrió la puerta y dijo: todo estaba bien, solo una pelea familiar. Los agentes se marcharon sin presentar denuncia. Los compañeros de Linda informaron que empezó a parecer cansada y deprimida. En el trabajo solía pasar tiempo con el teléfono, enviando mensajes a su madre y a veces discutiendo con ella por teléfono.
una compañera de trabajo comentó durante una entrevista. Era como si la estuvieran controlando constantemente. Mi madre llamaba cada media hora. Por esa época, Mary dejó de comunicarse con sus familiares. Respondía a las llamadas familiares con monosílabos, diciendo que todo estaba bien y que ella y Linda vivían sus propias vidas. Nadie sospechaba que esto fuera una señal de creciente aislamiento y presión psicológica. Los vecinos afirmaban que a veces oían conversaciones extrañas provenientes de la casa a altas horas de la noche. La voz de Mary era fuerte y emotiva, mientras que las respuestas de Linda eran bajas, casi susurrantes. Nadie entendía de qué hablaban, pero unos días después, Linda le contó a un compañero que mamá se estaba volviendo insoportable y que no entendía lo que realmente quería. A finales de mes, Linda llamó a su exmarido y le pidió que se hiciera cargo de los niños durante todo el verano. Le explicó que la situación en casa era difícil. Él aceptó, y desde entonces, los niños rara vez aparecieron en casa de los Harris. Esto alejó aún más a Mary y Linda, dejándolas solas con una tensión creciente. Un psicólogo que acudió tras la tragedia comentó: "Este es un ejemplo típico de aislamiento emocional. Dos personas viven juntas, aislándose gradualmente del resto del mundo. Cualquier conflicto empieza a escalar porque no hay salida externa. En tales circunstancias, incluso una pequeña disputa puede resultar catastrófica". A principios de agosto, Linda le contó a una amiga que estaba considerando alquilar un apartamento, pero no se atrevía a decírselo a su madre. Dijo que Mary se estaba volviendo cada vez más agresiva y decía que no podía vivir sin ella. En las semanas previas a la tragedia, la tensión llegó a un punto crítico. Los vecinos oían gritos casi todas las noches. Linda pasó la noche en casa de una amiga varias veces, pero siempre regresaba, diciendo que temía por su madre, quien había amenazado con hacerse algo. Fue entonces, según los investigadores, que Mary comenzó a planear el asesinato. Apareció una nota en su cuaderno: "Si no podemos estar juntos, no viviremos". Para el otoño de 2019, la vida de la familia Harris se había confinado por completo en su casa de la calle Greenwood. Después de que los hijos de Linda se mudaran con su padre y sus amigos, dejaran de visitarlos debido a su constante negativa a reunirse, madre e hija vivieron en un aislamiento casi total. Los vecinos comentaron que, en los últimos meses, rara vez salían de casa e incluso recibían la compra a domicilio. La investigación estableció que fue durante este periodo que comenzó la fase de dependencia emocional, en la que ambas mujeres se vieron atrapadas en un círculo vicioso. Linda se aisló cada vez más del mundo exterior, trabajó a tiempo parcial y pasó la mayor parte del tiempo en casa. Mary controlaba cada vez más a su hija, revisaba su teléfono y le exigía que dijera dónde estaba y con quién hablaba. Los cuadernos de Linda, encontrados después de la tragedia, contienen anotaciones fechadas en noviembre de 2019. "Me llama 10 veces si llego tarde. Dice que la abandoné si llego más tarde de las 7. Estoy cansado, pero si me voy, se hará algo. No sé qué hacer". La policía lo calificaría más tarde como un caso típico de chantaje emocional. Mary solía amenazar con que no quería vivir si Linda iba a visitar a una amiga o a su exmarido, aunque fuera por un día. En diciembre de 2019 ocurrió otro incidente. Linda intentó ir a una fiesta de Navidad con sus colegas. Mary la llamó casi 20 veces. Luego apareció en el restaurante y empezó una pelea, acusando a su hija de dejarla sola en vacaciones. Después de este incidente, Linda dejó de intentar salir sin su madre. Los vecinos afirmaban que las luces del segundo piso rara vez se encendían. Madre e hija pasaban casi todo el tiempo en la cocina o la sala. Al anochecer, se sentaban con una botella de vino, a menudo hablando y a veces discutiendo. En febrero de 2020, un vecino oyó a Mary gritar: "¡No puedes dejarme!", mientras Linda respondía en voz baja, inaudible:
Un examen reveló que por aquella época Mary empezó a comprar sedantes. Algunos eran con receta médica, otros los compraba por internet. La policía encontró varios paquetes de somníferos en la casa, que posteriormente influirían en la tragedia final. En la primavera de 2020, Linda mostró los primeros síntomas de depresión. Fue a trabajar con menos frecuencia y se tomó varias licencias sin sueldo. Sus compañeros de trabajo comentaron que se veía agotada, dormía mal y a veces lloraba en el trabajo. Cuando le preguntaron qué pasaba en casa, Linda respondió que es difícil para una madre estar sola y que no es momento de rendirse. En el verano de 2020, Mary empezó a planear su fiesta de 60 años. Le dijo a una vecina que quería que fuera solo para su familia y que no quería ver a desconocidos. La lista de invitados estaba compuesta por solo 3 personas: Linda, sus 2 hijos y su exmarido. Pero unos días antes del evento, Linda anunció que los niños no podrían venir y que su exmarido había cancelado. Entonces Mary le dijo a su vecina: «Entonces seremos solo nosotras, como debe ser». Un mes antes de la tragedia, Linda le envió un mensaje a una amiga. «A veces creo que está tramando algo. Dice cosas raras, que si no podemos estar juntos, no existiremos. No sé qué hacer». Su amiga le aconsejó que se fuera, al menos por un tiempo, pero ella respondió que su madre amenazaba con hacerse algo. En los días previos al aniversario, la tensión alcanzó su punto álgido. Los vecinos oían fuertes discusiones casi todas las noches. Linda pasó la noche en el coche aparcado cerca de la casa varias veces, solo para regresar por la mañana. Los psiquiatras que examinaron el caso afirmaron que este período marcó un punto de no retorno. Mary estaba completamente convencida de que su hija quería abandonarla y empezó a ver el asesinato como la única salida. Apareció una nota en su cuaderno: «Si se va, la vida se acaba. Mejor acabar con todo de una vez». Una semana antes de su aniversario, Mary compró un cuchillo de cocina grande. El recibo de la tienda se guardó y posteriormente se convirtió en prueba del caso. El aniversario, el 14 de julio de 2020, comenzó con calma. Linda fue a la tienda por la mañana, compró comida y un pastel. Según un vecino, parecía cansada, pero por fuera actuaba con normalidad. Nadie sospechaba que esa noche se cometería un doble asesinato en la casa. Alrededor de las 6 de la tarde, Mary puso la mesa en la cocina. Los vecinos la vieron sacando la basura y fumando en el porche. Parecía que todo estaba listo para una cena familiar tranquila. Linda regresó con las bolsas y las llevó a la casa. Después de eso, ninguno de los vecinos volvió a verlas con vida. La investigación reconstruyó los hechos basándose en las horas de las llamadas, los recibos y las grabaciones de las cámaras de seguridad de las casas vecinas. A las 19:30, Linda llamó a una amiga. La conversación duró menos de 1 minuto. Según la amiga, Linda le dijo que mamá estaba nerviosa otra vez y que iban a tomar vino para tranquilizarse y celebrar. Aproximadamente a las 8:15 p.m., un vecino escuchó un fuerte grito proveniente de la casa. Primero, una voz de mujer, luego el sonido de algo cayendo. 5 minutos después, silencio. Nadie llamó a la policía. Las discusiones eran habituales en la casa de los Harris. A las 8:40 p.m., Mary tomó un cuchillo de cocina que había comprado el día anterior y apuñaló a Linda varias veces. El médico forense determinó que los golpes fueron en el pecho y el cuello, causándole la muerte casi instantáneamente. Después, Mary bebió casi media botella de alcohol fuerte mezclado con somníferos. Su última nota se encontró en su cuaderno: «Estamos juntos, nadie nos separará». Alrededor de las 9:30 p.m., una vecina notó que las luces de la casa se habían apagado. A la mañana siguiente, al no ver a Linda, llamó a la policía. La patrulla llegó a las 9:15. La puerta estaba cerrada, pero sin llave. En la cocina, los agentes encontraron 2 cadáveres. Linda tirada en el suelo cerca de la mesa, Mary junto a ella, una botella vacía en el suelo y un cuchillo con restos de sangre.
El examen forense confirmó que Linda murió por múltiples puñaladas y Mary por una sobredosis de alcohol y drogas. Sobre la mesa había una nota con texto ilegible, parte de la cual era legible. No puedo vivir sin ella. Lo siento. La investigación duró 2 meses, pero la policía concluyó rápidamente que se trató de asesinato y suicidio. No se encontró rastro alguno de crimen. La prensa local publicó un breve artículo sobre la tragedia. Los familiares se negaron a hacer comentarios. La casa de la calle Greenwood permaneció vacía durante mucho tiempo, hasta que fue vendida 6 meses después de los hechos.